Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado La rebelión contra el orden establecido. Malos tiempos los que nos ha tocado vivir. Tenemos dos guerras muy cerca y la gente está radicalizada y polarizada. Al menos en Occidente, algunos están contra el sistema establecido. Durante los últimos años han venido apareciendo ultranacionalismos y racismos por todas partes. La gente no sabe lo que le pasa, pero se nota que están hartos. La cosa no puede tardar mucho en explotar. Espero que los políticos no acaben alentando la división entre los ciudadanos, pero hay un peligro evidente. Yo les diría a casi todos los políticos que nos gobiernan que son unos inútiles y que se fueran a sus casas. ¿Pero qué le vas a hacer? Los políticos elegidos por el pueblo son de la misma calaña que el mismo pueblo que les vota. Los unos aprovechados, los otros idiotas. Hace ya mucho tiempo que alguien en algún momento decidió que lo mejor para la democracia era el bipartidismo, sin que en aquel momento se dieran cuenta de que esto acabaría con ella. Es evidente que la gente no está preparada. Y ves a saber lo que puede salir de ahí. Si los ciudadanos se dejan capitanear por algunos políticos radicales, que lo único que les interesa es recoger votos y que su única aspiración es salir en la foto y tener el poder, luego harán lo que harán, pero pocas cosas buenas se harán. Aunque, bien mirado, esta sociedad tiene muchas injusticias y puede que necesite un gran revolcón para dejar a un lado la forma actual de entender la sociedad y caminar hacia otra nueva. El problema es que la racionalidad no aparece por ningún sitio y esto puede llevar a la catástrofe. Parece que el país demócrata por excelencia son los Estados Unidos, aunque esto habría que revisarlo. Y ahora, después de haberle quitado en su momento la victoria en las elecciones anteriores, entra de nuevo en una aplastante victoria. Hacer que América vuelva a ser grande. Fíjate que estoy hablando de Occidente y aquí tenemos mucho que cortar. Tendremos que dejar de lado los países de Oriente Medio y los países asiáticos que siguen su marcha. El problema es que ahora nos venden a nosotros su tecnología y a precios muy competitivos. La sociedad globalizada no ha acabado de funcionar. A finales del siglo pasado, a los ricos y emprendedores se les llenaba la boca hablando de nuevos mercados, de la nueva economía. Pero ahora se han dado cuenta de que se les han vuelto contra ellos y entonces aparecen los aranceles para proteger su producción. La fiebre se ha expandido por lo que llamamos el mundo civilizado, donde han acabado por resurgir los viejos nacionalismos. Esta gente se cierra en sí misma y no les interesa otra cosa que cambiar el mundo, el suyo, bueno, el de los ricos y poderosos. Que Dios nos pille confesados. Veremos esto en qué queda. Ojalá salga algo bueno de todo ello. Ahora viene el enlace
al artículo de temática semejante. Es el número 81, de la era analógica a la era digital. Coronavirus. Este es el enlace que viene a continuación. Hasta la próxima reflexión.